Bueno, estamos de regreso esta mañana y le aprecio muchísimo que estén en este estudio a nuestros 3 invitados a quienes hemos convocado pues para analizar el momento que se está viviendo a nivel mundial con motivo de estas decisiones principalmente arancelarias, no únicamente, pero principalmente arancelarias de Donald Trump, esta serie de aranceles que le llamó recíprocos, masivamente impuestos a los países del mundo, y bueno, lo que viene en camino también con este ultimátum que le lanzó a China para decirle que si no retiraba su 34%, que fue la respuesta de China a los aranceles recíprocos, y que si no lo hacía, pues bueno, que si no retiraba estos aranceles de 34% a los productos estadounidenses, pues mañana le impondría más del 50 o más 50%. Así que estamos en un momento donde se supone que el ultimátum se está cumpliendo esta mañana. Así que le agradezco a Ildefonso Guajardo que esté aquí. Hemos conversado con Ildefonso en todo este proceso y te aprecio mucho que como exsecretario de Economía y como negociador en jefe en su momento del TEMEC, representando al gobierno mexicano, estés en esta mesa. Bienvenido, Ildefonso. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. Gracias a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton México, que está aquí en el estudio. Bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias a los 3. Bueno, ultimátum en curso. Ildefonso Guajardo, para empezar a hablar del tema, China y Estados Unidos, este ultimátum y la respuesta que pudiera tener China, pues es parte de la pregunta de esta mañana. ¿Qué te dice todo? Mira, yo creo que tratando de hacer una predictibilidad del personaje, sobre todo, por una parte el individuo que es Donald Trump y por otra parte el Estado, que es el Estado chino, que ahí no son individuos, sino es el Estado el que define. Yo sí veo esto de alguna manera manteniendo el proceso de escalación. Y también veo a un Donald Trump que generalmente en esas condiciones se mide un poquito. O sea, eso lo sabemos. Por ejemplo, TikTok. ¿Cuántos plazos le ha empleado TikTok para finalmente ejercer la amenaza? Porque sabe que con ciertos tamaños no se puede meter de la misma forma que se mete con otro tipo de países y potencias. Entonces yo ahí veo un tema... TikTok también es China. Sí, exactamente. O sea, porque acuérdate que dijo que ya los obligaba a cerrar o a vender, ¿no? Y se ha pasado dándoles tiempo y tiempo y tiempo y tiempo para esta definición. Entonces yo creo que es lo mismo que va a pasar aquí, va a ser una retórica. China no se va a doblar, o sea, eso lo hemos visto claramente establecido. Y Donald Trump se va a comprar espacio para no tener que apretar el gatillo y irse a una escalada totalmente destructiva para los dos países, ¿no? Pero sin duda, inicias esta conversación con el tema central, inclusive para la relación México-Estados Unidos, que va a ser China. Peleará hasta el final, dice China. Carlos, es parte de las declaraciones de las últimas horas. Así es, China sacó un informe muy interesante. China ha dicho de nuestro Producto Interno Bruto ya solamente el 20% corresponde a las exportaciones, por un lado. Por otro lado, de ese 20%, solamente el 20% corresponde a Estados Unidos. Ya tenemos socios comerciales más interesantes. Este es el caso de Europa, con el que ya se acercó, con donde ya va a poner plantas automotrices. Este es el caso de todo lo que ellos llaman la ruta de la seda, que es África, y evidentemente están volteando a ver a India, que ya es el país más poblado del mundo. Y China saca otro punto que me parece muy interesante. Dice, el 20% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, en el corto plazo, 5 o 10 años, no se pueden sustituir. Punto. O sea que si nos pone más aranceles, el único que está afectando es a sus ciudadanos. Evidentemente les estará generando mayor inflación a sus ciudadanos y en consecuencia, bueno, pues la Fed no podrá bajar su tasa de interés, que es finalmente lo que quisiera Estados Unidos. Y por otro lado hay un tema muy interesante. Hay ciertos rumores que señalan que China estaría vendiendo sus $800 mil millones de bonos del Tesoro norteamericano que posee. Es una cantidad relativamente pequeña contra los 37 billones que hay emitidos, pero que ya le están pegando al rendimiento del bono. Esto es, el bono pasó de 3.60 ayer a 4.20% hoy. ¿Por la expectativa de que venda? Por la expectativa, por estos rumores de que dice China, estoy vendiendo parte de las reservas que yo tenía, porque al final del día, cuando tú compras un bono norteamericano, estás financiando ese país. Entonces, si ese país me está atacando, ¿como por qué te voy a financiar? Hay que recordar que China se convirtió
en la guerra contra Afganistán, aquella guerra del desierto del 2001-2002, en el principal acreedor de Estados Unidos, fue el país que más obtuvo y fue quien financió aquella guerra en ese momento, junto con Europa. Y bueno, pues ahora China dice, bueno, pues si vamos a entrar en guerra, pues guerra comercial será. Luis González, ¿qué dices? ¿Qué estás viendo? Sí, a ver, completamente de acuerdo. Yo creo que además, ahondando un poquito en lo que decían, además los aranceles hay que pensarlos como pues no todos son iguales, no todos los aranceles nacen iguales, ¿no? En el caso de México o en el caso de Europa nacen como una herramienta de negociación, ¿no? De tal forma que te golpeo. Antes, un paso atrás. Hay este documento que hace el equipo de asesores de Trump, que sale en noviembre de 2024, y quiero rescatar una frase de ahí porque creo que nos da el espíritu de lo que estamos viviendo, ¿no? Es venderle a Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que debe ganarse, ¿no? Y esa frase viene en ese documento y ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando. Yo creo que no todos los aranceles nacen iguales, ¿no? El arancel a Europa, el arancel a Estados Unidos, a México, a Canadá, es un arancel que tiene propósitos de negociación. Mientras que el arancel que se le pone a China, no. El arancel que se le pone a China es un arancel más del tipo proteccionista. Los aranceles a Europa, a México, a Canadá, eventualmente van a ser reducidos e incluso eliminados. A China no. Entonces, sí es una guerra proteccionista, es una guerra que va en contra de la injerencia de China en el mercado norteamericano. Ildefonso, ¿cómo ves esto? Es decir, ¿la guerra real será con China entonces? Mira, sin duda coincido que uno de los temas fundamentales para resolver esta ecuación es China, pero sí difiere un poco en el sentido de que unos aranceles sean de una verdadera confrontación comercial y otros sean una estrategia de negociación. Y te voy a decir por qué. Trump sigue creyendo que los déficits comerciales son negativos para su país. Entonces, México sí tiene que tomar en consideración que este tema arancelario no es solo una estrategia de negociación, sino también Trump no va a descansar hasta no haber reducido ese déficit. Y lamentablemente él cree que el aumento que hemos tenido de pasar a primer socio comercial, obedece a que estamos siendo utilizados como triangulación para hacer llegar productos chinos al mercado norteamericano. Algunas de esas afirmaciones han sido exageradas. Se la pasó diciendo que estábamos inundados con plantas chinas automotrices. Bueno, pues sabemos que hay una, ensambla 25,000 vehículos y no tiene ningún impacto más que en el mercado interno. Pero lo que es inaceptable es que en 2 años y medio, 3, hayamos sido inundados por importaciones de autos chinos y que se hayan apoderado casi del 17% del mercado interno. O sea, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener autos chinos hubiéramos comprado autos americanos? Pues pudiéramos haber ayudado a reducir el déficit que tanto le preocupa. Entonces, sí hay una parte de estos aranceles que van dirigidos no solo a fortalecer su negociación, sino también él cree en la reducción de déficit como un propósito fundamental. Entonces, México, va a ser imposible reducirlo a cero, eso es imposible. Pero lo que sí tenemos que tener es la sensibilidad de que no podemos tener esta asociación estratégica en América del Norte y jugándoles a tole con el dedo, abriendo nuestro mercado de manera muy amplia a las importaciones chinas. Pero ahora, esa parte de negociación no puede ir también encaminado a eso, decir México, México ponle aranceles a China. Sí, sin duda. Quiero que se me cuelen por la frontera sur. Sí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no va a descansar a llegar hasta arancel cero, hasta no ver una corrección importante en el déficit. Okay. Ahora, aquí hay dos puntos que hay que considerar. Punto número 1. Un déficit no es malo para Estados Unidos. Cuando México le exporta 500,000... No piensa eso Donald Trump, claramente. Pero hay que explicárselo. Y también a las personas. Tú y yo sabemos que hay gentes a las que no puedes convencer. Pero a ver, inténtalo. Tratemos, sobre todo que habrá muchas personas en México que nos están escuchando y dicen, bueno, a lo mejor Donald Trump tiene razón, ¿no? Cuando México le vende a Estados Unidos 500,000 millones de dólares, permite que sus ciudadanos compren 500,000 millones de dólares de productos más baratos. Eso significa que tienen sus ciudadanos un mayor ingreso disponible, pueden gastar en otras cosas. Y te pongo un ejemplo clarísimo ahorita.
El aceite de oliva se produce en España y se produce en Italia y en California. Resulta que el aceite de oliva en California cuesta $25 la botella, pero el que importan de España cuesta $6 la botella. Con todo y aranceles cuesta $7.50. Al final del día el norteamericano promedio sigue comprando aceite de oliva español, nada más que paga $1.50 más. Si calculamos todo lo que van a pagar los norteamericanos por esta imposición de aranceles, estás hablando entre $1,000 y $3,000 anuales que reduces de su ingreso. Van a pagar, ellos son los que terminan pagando estos aranceles. Al final del día vas a dejar de comprar productos de algo. Por eso la economía, estamos pensando que podría crecer menos este año la economía norteamericana, porque en algo dejarás de comprar, vas a comprar menos bienes. Y recordemos que cuando a Estados Unidos le da gripa, pues a nosotros nos da pulmonía. Y la razón es que hay una gran cantidad de esos 500,000 millones de dólares que generan una gran cantidad de empleos en México que pueden estar en riesgo. Y ese es el primer punto que tenemos que considerar los mexicanos. El segundo punto es lo que ya señaló Luis y lo que señala Ildefonso. Si vamos a llegar a 2026 a la revisión del TEMEC, Estados Unidos lo tiene claro. Quiere un bloque comercial, un bloque tarifario en contra de China. Lo que yo le ponga de aranceles se lo pones tú de manera inmediata. Y México le va a decir, sí, su señoría, está bien. Su señoría. Pues sí, así lo estamos tratando. Le mandamos 29 capos que no nos pidió, ya nos puso otra lista y se la estamos cumpliendo. Que no nos pidió seguramente. Él lo dijo en el Capitolio, en su discurso en el Capitolio. Yo no pedí esos capos y me los entregaron por buenas personas, ¿no? O sea, así lo está viendo él, ¿no? Entonces, hacia allá va México. ¿Qué es lo que los empresarios mexicanos deberían de considerar? Uno, ¿cuál es mi lista de proveedores? Porque a lo mejor en 2026 ya no puedo confiar en un solo proveedor chino, me los van a cerrar. Dos, ¿cuándo estoy yo permitiendo, como dice Ildefonso, la entrada de autos chinos? Había varias marcas que iban a poner plantas automotrices, ya varias han dicho, pues estamos viendo otros países en América Latina para poner esas plantas. Y yo, consumidor mexicano, ¿qué estoy consumiendo? Porque habrá ciertos productos, ropa, calzado, que si los consumo, pues salieron mal, salieron defectuosos, punto. Pero habrá ciertos productos de mediano y de largo plazo que a lo mejor pues ya no va a haber en 2-3 años de refacciones en México. Entonces hay ciertos puntos que debemos de considerar. Bueno, ya es el consumidor que te está analizando qué comprar y qué no comprar, al final de cuentas. Ahora, imposible adivinar qué va a hacer China, pero si le cumple Donald Trump, supongamos que no retire el 34%, que es altamente probable, supongo, y que diga hoy mismo 50% más lo que va a entrar en acción mañana, etcétera. ¿Se imaginan una respuesta idéntica, una respuesta espejo de China a lo que está haciendo, como lo hizo con el 34%? Yo creo, China lo ha dejado claramente establecido. De hecho, lo declaró el portavoz del gobierno chino cuando dice, si Donald Trump quiere guerra, guerra tendrá, comercial, y se atreve a decir, o de cualquier otra naturaleza. No, sí, eso ya da escalofrío, ¿no? Sí. Ya cuando China dice, o de o cualquier de otra cosa, ya otro da tipo de guerra. Sí, Entonces, yo creo que los chinos lo tienen bastante bien medido y lo van a ejecutar por ahí. Ahora, lo que yo creo es que Donald Trump, a pesar de todo, sigue siendo, eventualmente seguirá siendo pragmático. O sea, por ejemplo, ya vieron que se agarraron de la greña Peter Navarro y Elon Musk. Sí. O sea, eso va a a pasar en el Dice que solo sabe vender coches, ¿no? Y el otro ya le contestó que no entiende lo demás. y Musk ya le contestó que es un idiota. Públicamente. Usted es un idiota. Y ayer subió un video muy bueno. ¿Se acuerdan aquel... ¿Quién, Musk o Navarro? Musk. ¿Se acuerdan aquel video que subió un personaje no sé si fue de la bolsa o europeo, donde agarra un lápiz y empieza a desmenuzar cómo está compuesto el lápiz, el grafito de dónde viene, la madera de dónde viene, la tinta amarilla, y entonces ejemplifica con un lápiz cómo estamos en codependencia de todo el mundo. Y el que Musk haya subido eso, no solo es para Navarro, es también para Trump. Entonces, el punto más interesante de esto es que a Trump se le empieza a desarticular su anillo de apoyo. Su consenso. O sea, ya hay declaraciones de Jimmy Dimon, ya hay declaraciones de Fink, de BlackRock, de todo mundo están saliendo. Y eventualmente, conociendo a Trump con todo su personaje que es, Donald Trump es un pragmático. Eventualmente va a reacomodarse. Te doy un ejemplo.
Cuando nosotros le pusimos un fregadazo de que siguiera diciendo eso y nos íbamos, fue con el muro, que México iba a pagar el muro. Bueno, el señor, después de que le reventamos la reunión que quería a 10 días de haber llegado a la Casa Blanca, por haber dicho, Peña, si vienes a Washington, ven dispuesto a pagar por el muro. Y Peña le dijo, pues ya no voy. Se puso como loco y no fuimos. A partir de ahí cambió su discurso. Y ya cuando relanzó la negociación para el USMCA, dice, el muro lo vamos a financiar con las ganancias que el surplus, el superávit que vamos a lograr va a ser tan bueno. O sea, primero la confusión de que un superávit comercial es dinero fiscal que te puede ayudar a pagar un muro, lo cual es una locura. Pero el señor encontró otro discurso totalmente falso, pero el que le ayudaba a seguir planteando su esquema básico. Entonces, para nosotros está bien, si tú crees que eso puede pagarte el muro, pero ya me estás fregando de que México va a pagar por el muro. Entonces, con ese ejemplo te pongo de que es un pragmático, que él nunca pierde. Aunque tenga que decir mentiras, él nunca pierde. Y entonces él va a poder mudar a otra narrativa en el momento que tenga que ajustarse a una nueva realidad. Bueno, la postura de México, Luis González, también es un tema a discutir, ¿no? Hasta el momento, México, pues la presidenta mexicana, si bien ha respondido a las agresivas posturas de Donald Trump, particularmente que acusa al gobierno mexicano de una alianza con el crimen organizado, lo ha dicho de esa manera, ha respondido que no es cierto, que es una calumnia, punto y aparte, pero no entra en una confrontación directa de las dimensiones que podría darse, dadas las graves acusaciones que se están haciendo directamente al gobierno mexicano y otras cosas. En tu balance, Luis González, de la postura mexicana, de cómo va, ¿qué piensas? A ver, creo que de lo que nos falta, porque... Sí, va hasta ahorita, hasta dónde hoy. vamos. Exacto. Hasta hoy creo que lo han sabido manejar relativamente bien. No mucha de la negociación se ha hecho por atrás, no se ha enganchado en temas públicos, ¿no? A contestarle, como pudo haber sido en su momento el presidente López Obrador, que sí utilizaba la mañanera para... Pero no con Trump, eso sí, con cualquiera menos con Trump. Pero más bien, no usa el ejemplo para ese propósito de Gustavo Petro. Exacto. López Obrador no cabe aquí, sino Petro sí, para este propósito. Exacto. Entonces, creo que en ese sentido lo ha hecho bien y conoce bien su lugar en la mesa, ¿no? Somos un poco el rival débil de los tres. Y en ese sentido, pues tenemos que actuar en consecuencia, no nos podemos poner al tú por tú. Un poco lo que hizo Canadá, ¿no? Canadá creo que sí no lo manejó de manera correcta. Podríamos decir que fue por temas electorales, tenían ahí un proceso electoral importante y entonces tenían que sacar el nacionalismo. No, más le dijo también cosas horribles a Trudeau, ¿no? Sí, gobernador. Además, digo, y creo que esa rencilla viene de mucho atrás, ¿no? Con la salida. ¿De qué será? ¿De qué vendrá esa rencilla? Vino desde el G8, cuando saliendo de ahí... Le cae fatal, bueno, ya no está Trudeau, pero le cae muy mal, le cae ¿no? muy mal, le cae muy mal. ¿Por qué le cae mal? Le cae mal porque lo considera de discurso doble. Como que él lo siente en reuniones privadas, que le dijo algunas cosas y salía al micrófono y decía otras. Y los canadienses, a diferencia de nosotros, que entendimos en la primera semana de permanencia en Washington que no podíamos hacer lo que se hizo en el primer tratado, de ir a cabildear al Congreso para quejarnos de las tonteras que estaban pidiendo en la mesa. Yo lo intenté hacer la primera semana, cuando iba a hablar con los líderes republicanos, y les decía, ¿puedes creer que me están pidiendo muerte súbita cada 5 años? ¿Puedes creer que están pidiendo que un coche sea hecho en Estados Unidos en la mitad del 50%? Y los republicanos reaccionaban diciendo, pues no puede ser que mi administración esté pidiendo eso. Pero para cuando yo llegaba a la negociación en la tarde, ya le habían llegado con el chisme que lo había yo estado madreando en el Congreso, y la negociación se me ponía de la fregada. Entonces yo en una semana entendí que el sector privado mexicano es el que tenía que ir a cabildear al Congreso, no yo, para poder dividir la posición, mientras que los canadienses no lo hacían. Y Trudeau y Chrystia, mi amiga Chrystia Freeland, se la pasaban burlándose y criticándolos en todos los foros. Entonces para eso, para Trump y para Lighthizer era terrible. Entonces no entendieron que tenían que dividirse en ese proceso, ¿no? Y creo que hasta la fecha siguen así, ¿no? O sea, siguen con una confrontación más frontal. Pero por la elección, fundamentalmente. Por la elección, por temas más electorales. Pero ¿viste cómo contestó? Con un 25% en autos que sean hechos en Estados Unidos, exacto, que entren a Canadá. ¿Sabes cuántos hay de esos? Cero. ¿Hay cero? Sí. Ah, entonces... Prácticamente. Pues eso es muy simbólico nada más.
O sea, sí, no, bueno. Sí, exacto. Y entonces, bueno, para efectos de la postura mexicana, A mí Carlos, me bueno, gusta. no sé si terminaste la idea. Sí. A mí me gustó más la postura de Ildefonso, por ejemplo. Yo creo que México sí debió de haberle respondido ya a Trump con aranceles en productos agropecuarios seleccionados. ¿Ya ahorita? Ya ahorita. Manzanas, uvas, incluso maíz amarillo. Fructuosa. No, o sea, hay ciertos productos en donde ya tenemos que haber puesto un cierto Pero te punto. dirán algunos, muy bien, haz eso y te pondrá como China 50% más. A ver. Tengo mis dudas porque no lo hizo en el pasado, porque sabe perfectamente bien que entonces dispara la inflación en su país a una elección a la que llegó con 2 promesas. Pero eso, Voy dice a- China para... El tema es, te lo digo China para que lo escuchen los demás, obviamente. Sí, pero yo coincido de que Que habrá un trato diferenciado, como dice Uy, Brad. al 1000. ¿Al 1000? O sea, con México un trato diferenciado al 1000. Venga, a ver. Al 1000%, porque, a ver, aquí el mayor problema que tiene Trump es el costo de la mano de obra. En Estados Unidos la mano de obra anda entre 30 y 35 dólares. En México está en 5 dólares. Te doy un dato que A ver es- otra vez el dato. Va de nuevo. en Estados ¿Para Unidos... qué duele eso, Duele. En Estados Unidos el costo de la mano de obra es entre 30 y 35 dólares por hora. En México, 5 dólares. Y vamos a hacer la cuenta. 5 dólares por 8 horas son 40 dólares diarios. Por 5 días de la semana son 200 dólares. Por 4 semanas son 800 dólares. 800 por 20 son 16 mil pesos. Que es el sueldo promedio en el IMSS registrado a la última 17 fecha. más o menos. Entonces, y te voy a dar otro dato para que se entienda cómo se correlaciona. En Estados Unidos se venden 2.500 millones de pares de zapatos. Es impresionante la cantidad. 2.500 millones de pares de zapatos al año. Al año se venden en Estados Unidos. 99% son importados. 99. Sí, 99%. Y la razón es muy ¿Y sencilla. de dónde vienen, principalmente? Cosa curiosa, de China. De China. En China se producen 13.000 millones de pares de zapatos. Ah, caray. Sí, pero en China tienes 1.400 millones de habitantes y más o menos consumen alrededor de 5.000 millones de Oye, pero pares qué de producto zapatos. tan sensible y tan inmediato para efectos de los aranceles chinos. Pero ahora pongamos esta parte. Si yo en Estados Unidos quiero vender un zapato en 60, 70 dólares, a 35 dólares la hora, ¿cómo lo voy a vender? No, pues se me va a 140. Por eso Nike le dijo, no hagas locuras. ¿En cuánto dejas mis playeras y le pones aranceles a los demás? Ya se lo dijo Obama. Yo no quiero producir empleos, generar empleos de 10 dólares la hora. claro. ¿Por qué? Porque 10 dólares la hora, 160 horas mensuales, son 16 mil dólares anuales. No me sirven. Soy pobre. En Estados Unidos ganar 10 dólares la hora me pone en línea de pobreza. Pero además no vas a encontrar la mano de obra. No. ¿Qué es lo que le está pasando al sector construcción en este momento en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es un sector de inmigrantes, de latinos. Tú vas a ir a trabajar 8 horas bajo el sol de Texas por 20 dólares, ni de loco si eres gringo. Lo vas a hacer por 40, por 50, por 60 dólares la hora. Y en cambio el latino sí lo hace por 15, 20 dólares la hora. Resultado, hay redadas, pues los latinos casi no se presentan a trabajar. Entonces consígate ahora un güerito que quiera zumbarse en mi trabajo por 40, 50, 60 dólares. Y el sector agropecuario está igual, que es muy subsidiado. Entonces, ¿dónde debe de atacar México? Uno, a los votantes de Trump, que están en el sector agropecuario, que es el eslabón más débil de todos, porque están muy subsidiados. México es el principal importador de maíz amarillo norteamericano. Está en el centro de Estados Unidos, que es la balanza de los republicanos. Hay que ponerle un hasta aquí al señor Trump y que sean sus propios representantes los que le digan al señor Trump, párele. Párele, déjenme hacer una pausa. Párenle. Y regresamos. Un saludo a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo este programa a través de la radio. Gracias a quienes nos siguen a través de internet en aristeguinoticias.com. Volvemos después de este resumen y una pausa con ustedes en esta mesa. Estamos de regreso esta mañana con Ildefonso Guajardo, Carlos López Jones y Luis González. Y bueno, en el corte estuvieron hablando de varias cosas. Yo les pido retomar el hilo de lo que estaban aquí diciendo sobre el tema automotriz, porque bueno, para efectos prácticos a Donald Trump
obviamente le importan muchas cosas, pero el tema automotriz centralmente, ese es evidente. Retomemos el hilo, les propongo, Carlos, de lo que estabas diciendo en el corte sobre lo que están viendo en relación a los automóviles y lo que está en juego en estos momentos en materia arancelaria, en materia de mercado, en materia de lo que puede venir con ese asunto, porque al final de cuentas, si hay algo integrado, pues es justamente la industria automotriz para América del Norte, y entonces lo que ocurra ahí va a ser de enorme importancia para todos y ni duda para México. Retomamos el hilo, Luis, Carlos, de lo que estabas planteando. Vamos por partes. México le vende 600 mil millones de dólares a Estados Unidos, 190 mil millones de dólares son automotrices. Estamos hablando de que es una industria que genera 1.9 millones de empleos en México, muy bien pagados. Estamos hablando de 25 mil, 30 mil pesos, que está por encima de lo que hay en el IMSS. Lo que es más, hay ciudades que no me imagino en este momento sin plantas automotrices. Por ejemplo. Silao, por ejemplo, Guanajuato, Celaya, Guadalajara tiene varias plantas. Puebla. Tenemos 21 plantas. Aguascalientes. Tenemos Hermosillo, ¿no? Tenemos 21 plantas en todo el país. Hay que señalar que han habido empresas mexicanas que a partir del Tratado de Libre Comercio se han globalizado, que dan autopartes muy buenas. Tienes el caso de Nemak, tienes el caso de Racini, que ya tienen plantas en otros países y que han logrado insertarse en todo este mundo. Entonces, el sector automotriz para México ha sido maravilloso. Ahora, somos potencia y no somos tan potencia. ¿Por qué? Pues porque sí somos de los mayores maquiladores, manufactureros, con más o menos 3.5 millones de autos al año, pero estamos muy lejos de otros países, ¿no? O sea, Estados Unidos anda en los 10 millones y no se diga China. China anda en 30 millones. China es el mayor mercado automotriz del mundo y ha invertido fuertemente para que sus empresas obtengan la calidad que no tenían. Lo que pasó, por ejemplo, hace 30, 40 años con los autos con los autos japoneses. Uh-huh. Los primeros autos japoneses que llegaron a México pues eran una porquería, después fueron mejorando y eso es una maravilla. Pero China hizo este proceso rapidísimo. Y evidentemente hay autos chinos de buena calidad y de baja calidad, ¿no? Pero en general, los autos chinos son más baratos que los autos occidentales. Elon Musk lo decía el año pasado. La empresa automotriz eléctrica que logre un auto de menos de $25,000 se queda con el mercado. Por eso hablaba tanto del Tesla 2, que se iba a fabricar en Monterrey, que ya no se fabricó y que, bueno, están pensando para cuándo la fabrican. En China ya tienen por lo menos 25 modelos por debajo de $20,000. En China hay un modelo que se vende en $9,500, que en México se vende en 360,000 pesos. ¿Y por lo tanto se quedarán con el mercado? A ver, yo creo que de ahí el problema que tienes con China es el tema de insumos con subsidio. O sea, traes un tema de subsidios individuos en el acero, traes un tema de intervención gubernamental en R&D que les cuesta, de investigación y desarrollo, que está patrocinada por el Estado. Entonces ahí traes un tema también de competencia desleal que hay que ajustar. ¿Competencia desleal de China? Pues sí. Pues sí, directamente. O sea, ¿por qué? Porque traen insumos que están asociados con la industria del acero, que es altamente subsidiada. Entonces, ¿qué es hacia dónde debe de apuntar la solución? La solución debe de apuntar hacia fortalecer la integración de América del Norte y sobre todo en los insumos que son sustituibles, realmente generar opciones de sustitución inteligente de importaciones en América del Norte. De otra manera, vas a tener una desventaja competitiva permanente. ¿Dónde es donde tienes que ser muy cauteloso? En el porcentaje de un auto que todavía no hay posibilidades de producir esas partes. En suficientes semiconductores, en temas de la electrónica del vehículo, en temas de la batería de autos eléctricos. Ahí tienes que ser muy cuidadoso, porque el que Estados Unidos simplemente aumente aranceles y quiera que México siga esa pauta, pues nos vamos a dar un balazo en el pie. Y si bien vale la pena cerrar el mercado para nosotros mismos en América del Norte, también tienes que mantener cierta competitividad en otros mercados para poder seguir exportando a otros mercados. ¿Cuál es el dilema? Apostarle a una América del Norte más hacia adentro. O sea, que no sea let's make America great again, sino let's make North America great again, ¿no? Nos lleva a una confrontación. Sí, ser parte de un mercado de 20 millones de vehículos al año, que para México es extraordinario, pero nos va a seguir haciendo más concentrados y más dependientes exclusivamente de Estados Unidos, porque vamos a perder la competitividad frente a otras regiones del mundo.
Bueno, pues así está el panorama en relación a los asuntos automotrices. Luis González, bueno, como director de inversiones de Franklin Templeton, que no estás hablando a nombre de la empresa, estás en calidad de especialista invitado, estamos con el tema de la incertidumbre, ¿no? Es decir, todo esto de los mercados, las industrias, qué va a pasar, los aranceles, etcétera, bueno, tiene un factor fundamental que son las inversiones. Poner el dinero en tal o cual lugar, decidir invertir en tal o cual asunto, en un contexto como este. Cuando la palabra recesión aparece en el horizonte, cuando la palabra inflación, cuando la incertidumbre se instala de esta manera, ¿qué decir de las inversiones? Claro, a ver, no necesariamente tienes que poner un arancel para que haya un golpe. El golpe ya fue dado, ¿no? La incertidumbre ya está ahí. O sea, ya eso ya no se quita. Eso ya no se quita. Si pones el arancel, obviamente empeoras la cosa, pero... Se puede poner peor, pero ese golpe ya está dado. Pero el golpe ya está dado, que es un golpe a la confianza. Al final del día, en las inversiones, tanto físicas como de cartera, pues tienen que ver con confianza. ¿Y en consecuencia? Y en consecuencia, lo que vamos a ver es que si es física, pues nos vamos a detener, no va a haber o sea, se va a detener la inversión física tanto en México como en Estados Unidos como en Canadá. Bueno, en el mundo. Y en el mundo en general, ¿no? O sea, si realmente tenías pensado abrir una planta, no, pues, o sea, no. O se va a reorientar la inversión. A ver, te dije en el mundo, pero tú dinos. No, yo creo que más bien se está deteniendo. No, porque al final del día el mercado al que hay que atacar o el mercado al que hay que vender es Estados Unidos. Y si ese mercado te está poniendo barreras de entrada, pues entonces tus decisiones de inversión las terminas pateando pues a 6 meses, a 1 año, cuando ya haya más certeza, ¿no? Y a ver, y es muy fácil encontrar un ejemplo de esto que ya sucedió, que fue en 2018-2019, con la primer guerra comercial. No vemos, por ejemplo, hablando de particularmente la bolsa de Estados Unidos, no vemos cuando Trump empieza su mandato, vemos una bolsa subiendo, se da el primer escalamiento alrededor de a mediados de 2018. ¿Y qué es lo que hace la bolsa? Empieza a tener una volatilidad brutal, muy similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Jueves y viernes, caídas fuertísimas. Ayer termina flat, hoy está subiendo con fuerza. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo y eso lo vimos en 2018 durante prácticamente 15 meses. Un mercado lateral en donde había bajadas muy fuertes, recuperaciones también fuertes, pero que no iba a ningún lado. No era pura volatilidad. En el momento en que se acaba esa guerra comercial, a principios del 2019, entonces el mercado resume su tendencia al alza. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar hoy de mercados? Pues algo muy similar. Y no es porque sea una guerra comercial igual a la de 2018, sino porque hay incertidumbre. Y al mercado no le gusta la incertidumbre, ¿no? Mismo caso el nearshoring. ¿No veías? Hay una herramienta muy interesante que te dice qué tanto está agarrando fuerza una narrativa dentro del mercado y podías ver durante la guerra comercial nearshoring no pintaba, no había nearshoring. ¿Por qué querría la gente venir a México a poner, no, si había una guerra comercial con Estados Unidos? Se acaba la guerra comercial y esa narrativa empieza a despegar muy fuerte, ¿no? La narrativa de nearshoring otra vez va para abajo, ¿no? Entonces... Bueno, ¿fue narrativa o ocurrió algo realmente? ¿Ocurrió algo? Pues por lo menos hubo inversión interna. No, una inversión interna preparándose para ese nearshoring, ¿no? Y vimos la inversión en México. ¿Pero ocurrió o no algo importante? Sí ocurrió, ¿no? Y se ven en los números, ¿no? Veíamos una inversión fija, bruta, prácticamente sin cambios, flat, exacto. Y después vemos 2021-2022 una subida bien importante en la inversión, ¿no? Entonces, hablando particularmente de nearshoring, nosotros no creemos que haya muerto. Nosotros creemos más bien que está en un... Andaba de parranda. Pues en un coma profundo. En un coma profundo, en donde probablemente lo veamos despertar en algún punto del 2026, cuando Trump ya haya cantado algunas de sus victorias. A ver, tiene que llegar a la elección intermedia con victorias claras. Bueno, claras, pero por lo menos... Por ejemplo, ¿qué puede cantar? Pues seguro. Puede cantar que renegoció el tratado con México, sí, que nos obligó a cerrar la puerta a China. Puede cantar que ahora el contenido en un vehículo va a ser mucho más alto de piezas norteamericanas, a través de renegociar la regla de origen. O sea, puede cantar varias cosas. O sea, puede ponerse nuevas medallas a como le gusta. O sea, no importa qué tan profundas o trascendentes, pero vistosas. Entonces, sí, antes de la elección intermedia puede llegar a ello. Y se le están dando condiciones donde muchos demócratas sindicalistas quieren aprovechar esta revisión para meterle otro apretón a temas laborales y a otros temas. Entonces, si se despierta rápido de esta borrachera arancelaria, sí tiene espacio para poder impactar la elección intermedia con algunos triunfos. Si se le pasa la mano
y llegamos con un deterioro total en materia de precios y un deterioro total, ya olvídate. entonces va a perder la elección intermedia y se va a convertir en un lame duck en la última parte de la presidencia. Podría haber, yo ya me voy a poner de Oye, entrevistado. o reelegirse, Podría haber como quien impeachment. quiere reelegirse, ¿no? No se va a poder, no, No. es imposible. No, bueno, No se puede. tendría que modificar la Constitución, etcétera. Es Bueno, no. imposible. No la reelección, el impeachment. Después de. Ah, a ver, un impeachment, ¿tú piensas? A ver. Imagínate una ola azul, Ajá. ¿no? Después de que hay una recesión profunda, la gente está Un desastre, contenta. que ojalá que no. Tienes Ojalá que que no, cambiar pero toda la Cámara de Representantes, el 33% del Senado en noviembre de 2026. Probablemente tengas una mayoría ya mucho más bien, una mayoría de entrada. que haya un Congreso, demócrata. porque ahorita Exacto. no aparece en escena, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, igual y hasta podría salir antes. Complicado, A ver, es pero. que ya puede pasar cualquier cosa. Ojo. Para efectos prácticos puede pasar cualquier cosa. Hoy en la mañana NBC publica que de acuerdo con sus fuentes en la Casa Blanca estarían ya preparando ataques con drones en México. Sí. Y esto es un distractor claro de Estados Unidos para decirles, hay otro problema, ¿no? O sea, ya va a empezar a buscar ciertas medidas desesperadas, porque también en la mañana Trump le dice a sus seguidores, aguanten, no se apaniquen, yo estoy bien, pero pues a ver cómo les va a ustedes, porque además hay que decir otra cosa. Trump viene del sector inmobiliario. El sector inmobiliario no tiene absolutamente nada que ver con el comercio exterior y hay una gran cantidad de proveedores en el sector inmobiliario. Entonces es muy fácil en el sector inmobiliario deshacerte de 5 proveedores y poner otros 5 para el siguiente edificio. Lo que no sucede con los países. O sea, Pero a ver, ¿tú crees que está tomando decisiones en esa lógica? ¿De agente inmobiliario? Muy probablemente. ¿De plano? No, mira, lo que pasa es No, que pues, Arieta. su base de razonamiento, una de las cosas que tiene razón es que, por ejemplo, para él una negociación comercial debe de ser suma cero. Lo que yo gane te lo tengo que quitar a ti, y no es cierto. O sea, se puede generar riqueza si llegamos a una negociación ganar-ganar, ¿no? Y eso es muy influido por su mentalidad del sector inmobiliario. Y otra cosa que viene del sector inmobiliario es que él está acostumbrado, y está narrado en todas las descripciones, que una vez que cierra una negociación, siempre se guarda un apretón a la tuerca para sacar algo adicional a lo que ya parecía ser el cierre de la negociación. Entonces, eso que hacía en el sector inmobiliario, aquí se convierte en falta de credibilidad. Entonces, esto que se comentó aquí por parte de Luis es cierto. O sea, lo que ya no nos vamos a quitar de encima es el fantasma de la incertidumbre, porque el señor negoció con nosotros este tratado. El señor lo cantó como el mejor tratado en la historia de los Estados Unidos. Y ahora él mismo lo está violando y está dando marchas atrás de cosas que él negoció. Entonces, de manera práctica y de manera factual, está haciendo lo que no lo quisimos dejar hacer en el papel. Darle una visión de corto plazo al tratado de 5 años, que es en donde estamos, donde está cambiando las reglas del juego. Entonces, ¿quién le va a creer? O sea, el problema es que aunque lleguemos a un nuevo acuerdo, mientras sea presidente, la incertidumbre no se va a ir del tablero. No se va a ir. Eso por un lado. Y por otro lado, a diferencia de las negociaciones entre empresarios y proveedores, los países actúan de manera muy diferente. Esto es, a ver, Europa, me tienes que comprar más armas. No, espérate. Mejor creo yo mis propias empresas armamentistas. Dejo de comprar los F-35 norteamericanos y invierto ese dinero en los Rafael franceses. ¿Cómo? O sea, ¿por qué no hiciste lo que yo quise, no? Y al final del día lo que tienes es una empresa Lockheed que ha perdido una gran cantidad de clientes y empresas en Europa que han ganado una gran cantidad de clientes. Los Starlink de Tesla, ¿no? O sea, de Elon Musk, que ya estaban cubriendo toda Europa y que fueron un gran apoyo en Ucrania, pues ahora ya no. Ahora Europa va a tener su propia red satelital. Tesla. Elon Musk la semana pasada está en Italia y dice, es que tenemos que tener un acuerdo en donde ni siquiera existan pasaportes entre Europa y Estados Unidos. Tenemos que ser uno mismo, porque se da cuenta que acaba de perder a su segundo mayor mercado de Tesla. Y entonces, eso es lo que Trump no se da cuenta, que los países sí podemos tomar ciertas medidas. ¿Dónde depende mucho México? ¿Qué es lo que México puede hacer? México depende mucho del gas natural que importamos de Texas. Pero tenemos mucho gas natural en Tamaulipas. Podríamos ya empezar a extraer ese gas natural que tenemos ahí, por ejemplo. Tenemos un tema de maíz amarillo y demás. Bueno, pues hay que empezar a buscar. Será un tema que nos tome 6, 12 meses.
pero ya tenemos que empezar a no depender tanto de Estados Unidos. Entonces, hay ciertas actividades que los países podemos tomar para Decía reducir. Ildefonso sobre el maíz amarillo. Podríamos hacer este paréntesis para que nos cuentes, Ildefonso, la respuesta a lo que está diciendo Carlos respecto al tipo de cosas que México podría hacer. Tú decías, bueno, sí, varios productos, pero no el maíz amarillo por 2 puntos. Básicamente, tú tienes que ir a aquellas cosas que sean sustituibles y que en un momento determinado no tengan un impacto inflacionario para los consumidores mexicanos. Entonces, en ese análisis puedes pegarle al puerco, puedes pegarle a los quesos, porque esos los reemplazas inmediatamente, sin impacto a la inflación. El maíz amarillo tiene muy pocos oferentes en el mundo y no es fácil reemplazarlo en las cantidades en las que lo consumimos e impacta en la parte central Y de la compramos cadena. una barbaridad. O sea, así es, impactamos la cadena alimentaria. Pero déjame retomar porque... Para alimentar el ganado, ¿no? Sí, porque esta reflexión es parte de lo que podemos hacer. Y yo, si bien digo, bueno, qué bueno que la presidenta reforzó el Plan México y habló de una lista de 18 acciones, lo que yo creo que está ausente de esa lista es ese paquete dentro de esa lista que tiene que ver con decir cómo vamos a compensar el impacto arancelario con acciones que mejoren la competitividad de la industria en México. Y te puedo dar una lista de cosas, y una de las cosas que se comentó es, por ejemplo, reducir la dependencia de Estados Unidos. Yo dejé negociado el Tratado de Modernización con Europa, que le da apertura a algo que no estaba abierto, que es compra de bienes frescos mexicanos. Quitarnos esa cuota tan pequeña que tiene Europa para comprar plátano mexicano que ayuda al sur-sureste que tanto le interesa a la 4T, ¿no? Y López Obrador lo tuvo en el cajón 6 años. Y yo esperaría que dentro de esos 18 puntos hablara de la diversificación del comercio exterior y que incluyera un compromiso de que ya vamos a terminar la negociación, la aprobación del acuerdo negociado con Europa. No está. ¿Dónde está el tema del combate a la corrupción en aduanas? O sea, ¿de qué sirve una política comercial? Uno de los 18 puntos es aumentar la producción de textiles y calzado con una industria central. ¿De qué te sirve ponerle 35%, como le puso Raquel Buenrostro, arancel a los textiles, si por contrabando puede entrar lo que le dé la gana al crimen organizado? Y entonces, en ese sentido, la política comercial se vuelve totalmente inefectiva porque no tienes control de las fronteras. Oiga, Manero, ¿no? O sea, atrapan un buque impresionante, 10 millones de litros, y hoy el señor Gertz Manero dice, no hay responsables. O sea, ¿cómo? No hay responsables porque no detuvieron a nada, no hubo nada ahí, solo detuvieron el buque. O sea, es que no hay responsables. ¿De dónde salió? ¿Quién lo cargó? ¿Dónde están los papeles? El problema es que si llegas a los responsables, pues llegas al partido. O sea, ¿tú crees? Claro, es evidente. O sea, ¿con quién se originó el huachicol fiscal? Con Carmona. A Carmona lo mataron en mi tierra. Carmona está evidenciado en viajes en su avión privado con el secretario de Educación, está evidenciado en viajes con el gobierno de Tamaulipas y con el apoyo financiero a las campañas de Tamaulipas y Sinaloa. Entonces, pues si van a los responsables del huachicol fiscal, van a una parte de jugadores dentro del partido Morena que están perfectamente identificados con ese flujo, que tenía que estar amarrado con el crimen organizado porque los que daban protección en el traslado de trailers era el crimen organizado. Entonces, pero además lo más interesante es que esa información la tiene Estados Unidos. ojo. Y la pregunta es si la información de Estados Unidos fue la que obligó a México a detener ese buque. O lo detuvieron al azar, sin querer, y ojo, 10 millones de Al azar, sin querer, se le ocurrió, pasaba por ahí. A ver, era una cosa gigantesca. No, pero olvídate de eso, tenemos 5,000 trailers viajando desde hace no sé cuántos años por la carretera Tamaulipas-Nuevo León. Es más, se les cobra hasta derecho paso Nuevo León. No, es una cosa, una locura. O sea, la cantidad porque cambiaron de pipas a barcos, ¿no? Entonces, pues, es como querer no ver la realidad, ¿no? Es que, ojo, 10 millones de litros son 60 millones de pesos de IEPS que te estás ahorrando. Entonces, hay suficiente dinero para todos. 10 millones de litros son, con una pipa de 10,000 litros, son 1,000 pipas. Es una locura. Sí, es una locura. Una locura, y fue una noticia espectacular porque sí estaban las imágenes del buque, etcétera. No hubo un solo detenido, no hubo un solo tiro, no hubo nadie que respondiera. Oye, Ramón Alberto tiene 2 años Con lo de Carmona. con lo de Carmona y con las fotos
satelitales de los buques y de las pipas y de todo el show. Lo que pasa es que ahorita sí ya urge resolverlo para tratar de deslindar a algunos actores políticos que claramente estaban involucrados con esto. Porque está la pregunta abierta, al final de cuentas, Luis González, ya te dejamos un poco fuera de la pichada, pero ahora regresamos con tu opinión sobre el tema o sobre los temas. Pero bueno, para efectos del asunto del crimen organizado, el propio Donald Trump ha puesto en la misma mesa el tema migratorio, el tema crimen organizado, fentanilo, ha mandado el mensaje de que ha planteado que se detengan también a protectores del crimen, a narcopolíticos, o sea, todo ese cóctel está ahí. Así es. Así es. Así que bueno, pues estamos en un panorama efectivamente de muchas aristas, Luis González, y bueno, te pregunté de inversión hace un momento, dijiste algunas ideas sobre inversiones y tú dices, bueno, está el asunto pues bajo esta incertidumbre que ya llegó, que ese golpe ya está dado, y entonces te pregunto en esta otra vertiente de la conversación, ¿dónde está poniendo el dinero? El dinero. ¿Dónde está poniendo el dinero los poderosos del dinero? Claro. A ver, volatilidad no significa que todo el mundo pierda o dinero, ponerlo ¿no? bajo colchón y cosas por el estilo, no se trata de eso, pero Exacto. ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué comportamientos de los mercados estás observando? Uh-huh. A ver, hay mucho flujo hacia otro tipo de instrumentos, ¿no? ¿Por ejemplo? El mercado de renta variable no es el único, es el más visible, pero no es el único, ¿no? Tienes el mercado de renta fija, por ejemplo. En México, el mercado de renta fija tuvo este primer trimestre ha sido el mejor inicio de año en la historia del país, ¿no? Y no hay que ir muy lejos porque antes del 2001 no teníamos renta fija de largo plazo, tenemos 28 días, 40 días, 50 días, ¿no? Realmente tenemos un mercado relativamente nuevo, un mercado de largo plazo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, si volteas a ver los últimos 25 años, este inicio de año fue el mejor de todos, ¿no? A pesar de la volatilidad, a pesar de la incertidumbre. O por la volatilidad. O debido a la incertidumbre y a la volatilidad, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que voltear a ver el mercado de renta variable, las bolsas. Hay muchas otras oportunidades en donde se puede generar valor, ¿no? Generalmente cuando hay una desaceleración económica, tanto en Estados Unidos como en México, las tasas tienden a bajar, ¿no? Tanto los bancos centrales como las tasas de largo plazo tienden a bajar, y eso genera plusvalías, ¿no? Cuando las tasas bajan, los precios suben. Entonces, pues es una forma digamos que de afrontar lo que estamos viendo, no necesariamente invertir directamente en las empresas que tienen detenido un poco su proceso productivo, pero a través de renta fija, ¿no? Tasas más bajas. Oye, esta en una cosa, relación, ¿no? como lugar común, la gente se refugia en el oro, por ejemplo. El oro es un bicho aparte, ¿no? Esa idea de refugio del oro es una narrativa que funciona cuando funciona, pero no funciona cuando no funciona, ¿no? O sea, voltea a ver cómo se comportó el oro cuando Rusia invadió Ucrania. No fue a ningún lado. No, cuando Israel, cuando Hamás atacó a Israel, no fue a ningún lado, ¿no? Pero ahorita va subiendo de manera importante. Mucho se debe a que muchos mercados emergentes están expatriando oro de las bóvedas de Londres. Entonces, hay lo que se llama un short squeeze del mercado físico, es decir, hay faltas en el mercado físico. A ver, mira, un paso atrás. El mercado del oro en papel es infinitamente más grande que el mercado del oro físico, ¿no? Entonces tú puedes comprar futuros del oro, no estás comprando oro, estás comprando papel del valor del oro, ¿no? Muchas veces, obviamente como el mercado físico es muy pequeño, si se empieza a drenar, empieza a haber una presión en el precio, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en los últimos 6 meses. Muchos mercados emergentes drenando las bóvedas de Londres para llevarlos a su país, India, China, por temas de incertidumbre. No vaya a ser que se le ocurra a Putin alguna ofensiva europea. Exacto. De hecho en el documento que presenta Trump la semana pasada, exenta de tarifas al oro, ¿no? Y ese era uno de los miedos del inversionista americano. Por eso también voló mucho oro de Inglaterra a Estados Unidos. Porque decían, a ver, si a este cuate le va a poner tarifas del 25%, pues me lo traigo de una vez. Ya lo tengo aquí en casa. ¿No? Entonces, ese short squeeze o esa falta de oro líquido, de oro, bueno, se escucha más bien de oro físico. Ha hecho que el precio del oro suba muchísimo, y eso pues, obviamente atado a la narrativa de sí, los aranceles, y sí, pues es más fácil
ponerle esa narrativa a la subida de precios de oro que otra cosa, ¿no? Oye, déjame preguntarte, Luis, también, González, sobre otro bicho, que son las Bitcoin, las monedas de ese tipo. ¿Qué pasa ahí? Pues yo no soy muy fan de ese tipo de inversiones. ¿No eres como Milei, que se lanza al ruedo y luego le va como en feria, o cómo? Exacto, no, yo creo que es un mecanismo meramente especulativo. No es como si agarras el Nasdaq y lo multiplicabas por 3. En esta ecuación, en este momento, ¿cómo juega eso? A ver, Trump ha sido muy vocal en que quiere aceptar las criptomonedas. Sin embargo, pues no hay nada todavía en la mesa para hacerlo. Eso obviamente ha hecho que el precio suba de manera importante. Sin embargo, las criptomonedas como refugio de valor, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. No es más bien como un juego especulativo. Un pequeño casino. Sí, como un juego especulativo. Es como si agarraras la bolsa tecnológica de Estados Unidos y la multiplicas por 3. Entonces, si la bolsa sube 2, el Bitcoin sube 6. Si la bolsa baja 2, el Bitcoin baja 6, ¿no? Es una apuesta apalancada al Nasdaq, ¿no? Y así es como se ha comportado, ¿no? Vemos que si las bolsas bajan, el Bitcoin baja más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Bitcoin es un activo que se basa completamente en la narrativa, ¿no? Si hay alguien que lo apoya, entonces tiende a subir. Si hay alguien que lo deja de apoyar, entonces tiende a bajar. No es más que un mecanismo de especulación. Bueno, pues temas sobran y seguiremos hablando, si ustedes me lo permiten. Ildefonso Guajardo, Carlos López Jones y Luis González, gracias a los tres. ¿Con qué ideas se despiden del programa? Cerramos esta mesa, vamos a una pausa y tenemos otros asuntos importantes en la parte final. Pero bueno, te dejo, Luis, con una parte final en la mesa. ¿Qué idea nos compartes para cerrar? Habiendo dicho lo que han dicho, con la expectativa abierta del ultimátum de China del día de hoy, qué va a pasar con China, si responde, cómo responde, etcétera, y los demás elementos que están a la mesa. Porque hay mucho ruido, hay que intentar ver más allá del ruido, hay que intentar ver como la película completa. Muy fácil perdernos en la inmediatez del arancel que nos pusieron hoy y que nos van a quitar mañana. Entonces hay que voltear a ver más allá o un poco más a largo plazo. Y ese largo plazo no necesariamente son años, ¿no? Algo que creo que es bien importante entender es que Trump no es Estados Unidos, ¿no? Entonces esa extrapolación de que lo que está haciendo Trump va a resonar por décadas, y Estados Unidos va a perder el excepcionalismo y va a perder su lugar importante en la geopolítica, dado lo que está haciendo Trump hoy, creo que es extrapolar demasiado, ¿no? Entonces, Estados Unidos no es Trump, Trump no es Estados Unidos, tiene una fecha de expiración y con eso me quedo. Carlos López Jones, ¿cómo cierras? Pues yo te diría que estamos al inicio de una guerra comercial que empezó la semana pasada, entonces todavía faltan muchos capítulos de esta guerra. Y yo ahí difiero un poco con Luis González. Hace 2 meses yo te hubiera dicho, estamos en un mundo bipolar de Estados Unidos, Occidente contra China y Rusia y demás. Hoy yo te digo, estamos en un mundo donde al parecer Estados Unidos quiere América para los americanos, muy claramente. Una Europa que resurge de manera muy interesante, que se está alejando de Estados Unidos después de 80 años de una gran alianza. Y evidentemente una China con Rusia que se seguirán tratando entre todos. Ahora el tema es India, porque India se convierte en el país más poblado del mundo, con muchas necesidades, con muchas carencias, y es al país al que le podrías vender una gran cantidad de cosas en los próximos 25 años. Evidentemente, México es parte de América. No es momento de andar diciendo, ay, es que vámonos con China y que no sé qué. No, o sea, está claro que México tiene que seguir. No, definitivo. No, o sea, México tiene que seguir en esta integración con la economía norteamericana. Tenemos un gran papel que jugar ahí, tenemos muchas oportunidades, pero yo creo que México debería de invertir recursos públicos en investigación y desarrollo para reducir nuestra dependencia a Estados Unidos. Ildefonso Guajardo, ¿cómo cierras la mesa? Carmen, yo te diría que hay que asimilar que esta etapa de la integración de América del Norte pasa por un momento realmente peligroso, porque a diferencia de los últimos 30 años que se construyeron con una visión real de cómo no solo hacer una zona de libre comercio, sino hacer una zona donde sumamos nuestras capacidades productivas en cadenas de valor para competir con el mundo, esa visión ya no es la visión del actual liderazgo en Estados Unidos. Para Donald Trump hay una obsesión fundamental de regresar a la manufactura noventera, setentera del siglo pasado,
donde creo que tiene una visión equivocada, no va a encontrar ni la mano de obra ni la disposición de su población de regresar a esas líneas de producción y pierde el valor central de lo que es los servicios, la tecnología, la innovación, las patentes, que es donde están realmente las verdaderas ganancias y los mejores puestos de trabajo en Estados Unidos. Si eso hay que incorporarlo dentro del esquema, tenemos que entender que en esta, lamentablemente ya no es revisión, ahora es una renegociación completa del acuerdo. México tiene que hacer varias cosas. Primero, ya poner las condiciones y exigir iniciar la revisión, no esperar al 26. Porque lo que ha hecho Donald Trump es sacarnos fichas negociadoras cada 30 días y nos está dejando sin capital de negociación. Hay que revisar integralmente el tratado. México debe entender que para México preservar este instrumento es fundamental porque nos da sin duda una estabilidad muy importante y debemos de estar más preocupados que Estados Unidos de no violar los elementos fundamentales del tratado, que son los que dan certidumbre. Hoy, con las decisiones que ha tomado Donald Trump, lo que ha destruido es la certidumbre y entonces ya su credibilidad es terrible. La gente pregunta, bueno, ¿está muerto el tratado? Yo te diría que el tratado está tocado de muerte hoy y su valor desde el punto de vista de certidumbre, por la certidumbre se ha dilapidado. Pero no por ello debemos de llevarlo a riesgo de que desaparezca. Aunque esté tocado de muerte, hay que mantenerlo con respiración artificial hasta que se vaya Trump, un poco lo que dice Luis. O sea, pero sí nos va a costar sangre de aquí a que pasemos primero la elección intermedia y luego el final de la presidencia de Trump. Entonces, en resumen, México tiene... 4 años se puede aguantar la respiración, 4 años. Pero México tiene que acolchonarse porque tenemos espacios para mejorar. Si bien Trump es una amenaza, no hay daño más fuerte que el que nosotros mismos nos autoinfligimos, como son generar incertidumbre con la reforma judicial, no estar combatiendo la corrupción del sistema aduanal, no generando la infraestructura logística en aduanas, puertos necesaria para impulsar el comercio, la garantía de suficiencia del sistema eléctrico. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer internamente para poder ayudar. Y uno de los elementos, urge una política para el mercado interno automotriz que en términos per cápita somos de los más débiles en América Latina comparado con Brasil y con Argentina. ¿Por qué no podemos el daño que le hicimos a la industria con dejar abierta la importación de otros chocolates, el daño que le hacemos a la industria al no hacer reformas judiciales que permitan la retoma de vehículos que no han sido pagados en el sistema para bajar el riesgo y poder aumentar el financiamiento. ¿Por qué no hacemos cosas que nos ayuden a fortalecer el mercado interno en este periodo difícil de transición? Bueno, pues seguiremos hablando. Ildefonso Guajardo, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos López Jones, por estar aquí. Y gracias, Luis González, por estar aquí. A los tres, buenos días. Y bueno, veremos qué pasa. Pues esto es minuto a minuto, ¿no? Esto es una rueda de la fortuna o montaña rusa o como le queramos llamar a todo esto que está sucediendo en estos momentos. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más esta mañana. Volvemos. Bueno, estamos de regreso esta mañana y bueno, pues la Fiscalía General de la República ha dicho en la conferencia esta mañana a través de su titular Alejandro Gertz Manero que no tiene indicios de crematorios en el rancho Izaguirre, pero que continúan los análisis y que bueno, pues están en proceso de esta naturaleza, revisando la estructura, revisando lo que son las instalaciones de este rancho Izaguirre. Resaltó la aportación al caso que significó el arresto de José Gregorio Elastra, presunto reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado con el hallazgo de Teuchitlán, donde, bueno, pues está la pregunta sobre si era un centro de adiestramiento, en donde se mataba personas, si era un centro de exterminio, ¿qué cosa era eso? Eso es lo que tiene que esclarecerse con toda amplitud. Y bueno, pues tenemos complicaciones al respecto si vemos que la propia autoridad realizó ese tour en donde lo que habían mostrado las personas buscadoras que dieron a conocer esta historia del rancho Teuchitlán en este 2025, rancho que
ya había sido intervenido en 2024, donde se había detenido a 10 personas, se habían rescatado a 2 secuestradas, una fue encontrada sin vida. Todo lo que ya se sabe ocurrió en 2024 y lo que nos mostraron en 2025 las y los buscadores, principalmente de guerreros, buscadores de Jalisco, bueno, pues es algo muy sorprendente que se haya decidido limpiar el rancho para después hacer el tour en el rancho y escuchar voces interesadas en el tema de difundir las cuestiones como se difundieron en la mañanera, de que ahí no había nada. En pocas palabras, ¿dónde queda lo que se mostró? ¿Dónde queda lo que se observó en las fotografías, en los videos? Tuvimos acceso a un video de 2 horas. Ayer mismo lo estábamos observando, un video de 2 horas de una persona de buscadores, de guerreros buscadores de Jalisco, una toma única, digámoslo así, que va recorriendo ese lugar que es muy grande y va mostrando una enorme cantidad de ropa, de zapatos, de cosas que están ahí y que tiene que haber una explicación de por qué estuvieron ahí y qué tipo de circunstancia involucra la famosa existencia de este rancho Izaguirre. Por eso es importante detenernos esta mañana en un reportaje que está difundiendo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estamos viendo cómo nos dan a conocer información relevante de que mandos militares fueron informados en 2019 del hallazgo de cuerpos calcinados en Teuchitlán. Estamos hablando de que en marzo de este 2025, Mexicanos contra la Corrupción informó que desde 2019 la Guardia Nacional había encontrado cuerpos calcinados y zapatos regados en la misma zona donde se ubica el rancho Izaguirre. Ahora nos dice este reportaje de Valeria Durán y Vanessa Cisneros, nuevos documentos revelan que las oficinas del secretario, del subsecretario y del jefe de Estado Mayor de la Defensa, entre otros mandos militares, fueron informados por los servicios de inteligencia del hallazgo de estos restos humanos en ese lugar. Además, desde 2023, dice Mexicanos contra la Corrupción, se tienen elementos para vincular el caso Teuchitlán con un horno crematorio clandestino encontrado en Lagos de Moreno. Le aprecio mucho esta mañana a nuestra colega Valeria Durán que nos permita escucharla. Ella ha presentado este reportaje junto con Vanessa Cisneros y le aprecio a Valeria que nos tome la comunicación para ampliar esto que estoy adelantando. Y bueno, pues estamos frente a esto, lo que ha dicho el fiscal general de la República esta mañana y lo que están planteando ustedes con estos documentos. Valeria, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Carmen, muy buenos días. Gracias a ti por el espacio. Y bueno, como efectivamente tú ya nos adelantaste, nosotros desde Mexicanos contra la Corrupción habíamos sacado una primera investigación a los pocos días de este descubrimiento de los 3 crematorios clandestinos que se ubicaron ahí en el rancho Izaguirre. Y en esta primera investigación habíamos mencionado que encontramos una serie de correos electrónicos fechados de agosto de 2019, donde ya se mencionaba que se habían localizado cuerpos calcinados y zapatos regados en la misma zona donde ahora están estos 3 crematorios clandestinos que están siendo investigados. Seguimos con la investigación y con el rastro de documentos, y lo que pudimos encontrar es que al menos en los correos electrónicos fechados del 10 de agosto de 2019 se tiene conocimiento de que el sistema de información S2 de inteligencia militar envió a distintos mandos militares un reporte que había titulado: en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional localizaron una finca con restos humanos. Este era el titular que encontramos en el correo electrónico, correos que vienen de aquella filtración de Guacamayas Leaks, donde pues se encontraron una serie de comunicaciones entre la SEDEN y la Guardia Nacional, y bueno, ahí encontramos esta comunicación, y justo este correo electrónico tenía un documento adjunto que detallaba que la finca donde habían encontrado estos primeros restos calcinados estaba muy cerca de la comunidad de La Estanzuela, donde habían sido localizados varios cuerpos calcinados y que pues en el predio también se habían encontrado zapatos regados, es decir, las mismas características de lo que posteriormente, años después, el pasado 5 de marzo de este año, habrían encontrado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre. Ahora, lo interesante en estos correos, que ya habíamos mencionado que existían, era a quién se enviaron o a quién se notificó.
Rastreando estos documentos nos dimos cuenta que los reportes que refieren el hallazgo de estos cuerpos calcinados en Tulchitlán desde 2019 en realidad fueron enviados a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, estos correos electrónicos no era comunicación entre cualquier miembro de la Sedena o de la Secretaría de Defensa Nacional o de la Guardia Nacional, sino eran los más altos mandos. Por ejemplo, en relación a los correos electrónicos que yo te mencionaba hace un momento del 10 de agosto de 2019, se menciona que ambos reportes, parecen al menos con la clave DNI, que es como en el argot militar, investigamos y es como se identifica al secretario de la Defensa, que en ese momento estaba encabezado por Crescencio Sandoval, y a su círculo cercano de colaboradores, es decir, que ellos recibieron los correos electrónicos del 10 de agosto de 2019. Además, lo que analizamos fue que el mensaje se dirigió al correo de la oficina del jefe del Estado Mayor y del subsecretario de la Defensa. En este listado también encontramos un correo electrónico que, si lo analizamos, pertenecía en ese momento, al subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Defensa, que era desempeñado el cargo por el general Ricardo Trevilla Trejo, que es el actual titular de la Sedena. Es decir, también el actual titular de la Sedena tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en la comunidad de La Estanzuela, en Tulchitlán, de estos restos calcinados. Y bueno, en otros reportes distintos a los que ya mencionamos, se comunicaron los hallazgos en Tulchitlán, también a mandos regionales de la Guardia Nacional. Ahora, el sitio referido que encontramos en estos correos electrónicos, donde mencionan que ya habían encontrado restos de cuerpos calcinados, según la información de inteligencia militar, corresponde justamente a la misma zona donde está ubicado el rancho Izaguirre, que es donde te mencionaba, pues el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo este hallazgo que impactó a todos los que lo vimos de estos 3 crematorios clandestinos y estos restos de cuerpos calcinados. Entonces, en esta cadena de impunidad, por decirlo de alguna manera, en el tema de Tulchitlán, vemos que no solamente se sabía desde 2024, como se tiene conocimiento cuando entraron en aquella primera ocasión al rancho Izaguirre los elementos de la Sedena, sino que ahora con los documentos que hemos rastreado desde Mexicanos contra la Corrupción, sabemos que se sabía que en esa zona había actividad criminal, que incluso hay correos electrónicos fechados del 21 de marzo de 2020 que referían que una persona que se identificaba como perteneciente a un grupo criminal, una mujer, según los correos electrónicos, los contactó y les ofreció dinero a cambio de que pararan de investigar en la zona o que dejaran de patrullar, porque ellos decían que solo querían trabajar, ellos le llamaban trabajar a las actividades criminales que hacían en la zona. Según los correos electrónicos que nosotros detectamos, en ese momento, los oficiales que recibieron el reporte de la Guardia Nacional Estatal ahí en Jalisco mencionan que no aceptaron los sobornos, que según iban a redoblar la seguridad en la zona, pero sabemos que no fue así. Entonces, esta cadena nos menciona que desde el 10 de agosto de 2019, los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor, tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Tulchitlán. Todavía el 21 de marzo un grupo criminal se contacta con ellos, les ofrece dinero, dicen que no lo aceptan, pero siguen pasando años sin que se investigue la zona y es hasta 2024 que se entra, ahora sí, se rescata a 10 personas que estaban privadas de su libertad y bueno, aún así no se acordona la zona y vemos que hasta el 5 de marzo pasado entra el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y según lo que hablamos con ellos y lo que ellos también han mencionado en diferentes entrevistas, la zona no estaba acordonada. Entonces, esta cadena de cómo se olvidó esta zona desde 2019, creo que queda bastante clara con estos nuevos hallazgos y correos que estamos dando a conocer tanto en las redes sociales de Mexicanos contra la Corrupción como en el reportaje, donde, insisto, los que sabían de esto era pues el entonces secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y su círculo más cercano de colaboradores, incluyendo el que en ese momento era el subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor, que es el actual titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo, que es parte de los que estaban copiados en estos correos electrónicos, Carmen. Pues muy, muy importante, Valeria Durán, lo que nos estás compartiendo esta mañana, que se está difundiendo a través de Mexicanos contra la Corrupción, porque efectivamente estamos viendo cómo desde la postura oficialista, incluyendo al propio fiscal general de la República, Gertz Manero, pues está planteando que ahí no había, que no hay elementos para hablar de cremación, etcétera, etcétera, pero por lo pronto tener
ver este documento, saber de este documento del sistema de información S2 de inteligencia militar que le envió, como tú dices, a los distintos mandos militares este reporte titulado, déjame repetirle el título, el reporte militar dice: en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional localizaron una finca con restos humanos. Este documento pues está detallando que en esta finca ubicada en la cerca de la comunidad de La Estanzuela habían sido localizados estos varios cuerpos que fueron calcinados. Y que en el extenso predio se encontraban además zapatos regados. Todo esto lo supo entonces desde el primer momento el ejército. Con este reporte queda claro, y con este reporte pues queda evidencia de que hubo ahí cuerpos que fueron calcinados. Por eso oír hoy al fiscal general de la República que se están haciendo investigaciones y que no han encontrado nada que hable de calcinación, pues nos preocupa muchísimo, porque ¿qué se está haciendo en este momento con el rancho Izaguirre? ¿Qué es lo que se pretende con estas investigaciones habiendo los elementos que hoy existen? Ahora, Carmen, creo que lo que mencionas es muy importante, porque estas son piezas claves para dejar clarísimo que efectivamente ahí había cuerpos calcinados. Es mentira que no hayan indicios, porque pues bueno, están los correos electrónicos, y no es lo único, sino que también detectamos que en septiembre de 2019, a un mes de este primer hallazgo de la finca que te mencionaba hace un momento, también se encontraron a 13 kilómetros de distancia de la zona 17 bolsas con restos humanos y cerca otra posible fosa clandestina. Esto lo localizamos en otro correo electrónico. De hecho, en su momento, cuando se dio a conocer el hallazgo de estas 17 bolsas con restos humanos, ustedes desde Carmen Aristegui, desde el portal, mencionaron esta nota, difundieron las fotos con las bolsas que habían encontrado. De hecho, ahí ponemos con su respectivo crédito parte de estas fotografías de lo que ustedes consignaron en ese momento. Y bueno, entonces desde septiembre de 2019 se tenía conocimiento de que a 13 kilómetros de distancia había otra posible fosa clandestina donde se estaban tirando restos de cuerpos. Habían encontrado bolsas negras de basura con restos de cuerpos, y estos correos electrónicos también estaba enterado el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y pues también estaban enterados otros altos mandos de que se había localizado esta otra fosa clandestina. Estaríamos hablando de que en diferentes puntos de Teuchitlán se han localizado, según las comunicaciones internas de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, se han localizado posibles fosas clandestinas que no han sido investigadas, que bueno, han quedado consignadas en estas comunicaciones oficiales, como lo es, insisto, lo del caso de el rancho Izaguirre, lo de esta otra fosa ubicada a 13 kilómetros de distancia del rancho Izaguirre, y las actividades que se realizan alrededor de Teuchitlán, donde se han encontrado restos de cuerpos calcinados, Carmen. Pues es un momento sumamente delicado que estamos viviendo, porque hemos visto, Valeria, y hemos aquí reportado ampliamente que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha activado el artículo 34 de la Convención Internacional en esta materia. No sabemos, pero es probable o posible, si este comité tuvo acceso directamente a las informaciones del rancho Izaguirre. Yo hablo, por ejemplo, de este video de 2 horas, del cual hemos estado comentando esta mañana, en donde se observa todo lo que encontraron los guerreros buscadores de Jalisco en este rancho Izaguirre. Y bueno, ahí hay una enorme cantidad de ropa, de cosas, de evidencias que después fueron desaparecidas o llevadas a algún lado por parte de las autoridades para después hacer un tour. Esta decisión es sumamente grave y confronta al Estado mexicano respecto a por qué lo hizo. Habiendo una exigencia internacional del calibre que hoy tenemos, que eventualmente puede llevar el caso mexicano por primera vez en la historia a la mismísima Asamblea General de la ONU, si es que el Estado mexicano no responde de la manera más apropiada al Comité Especializado de Desapariciones Forzadas de la propia ONU. Entonces, este caso del rancho Izaguirre es probable que sea uno de los elementos que hayan llevado. Es una especulación porque no se puede confirmar así. Es probable que este sea uno de los casos, más toda la información previa que haya llevado al Comité Internacional a colocar a México en esta encrucijada. ¿Podrá o no llegar el caso a Naciones Unidas de esta manera y podrá eventualmente
pues suceder una serie de cosas que podríamos seguir discutiendo como lo haremos en este programa. Así que estamos en un momento muy relevante en donde la información que están proporcionando en este momento con este reportaje es de suma importancia por 1000 razones. Así que te aprecio mucho, Valeria Durán, que junto con Vanessa Cisneros hayan hecho esta investigación y en este caso la estén compartiendo esta mañana en este espacio, además de la difusión que están haciendo ustedes en su propio portal. Así que estamos, Valeria, en contacto y gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, por el espacio. Sin duda vamos a darle seguimiento porque va a haber muchísimo más de qué hablar del tema. Por supuesto que lo habrá y seguiremos en contacto. Valeria, gracias por estar aquí. Un abrazo. Valeria Durán, esta mañana en este espacio. Vamos a una pausa. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos el día de hoy y mañana lo esperamos con más asuntos. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Buenos días y hasta mañana.